vamos a hablar de la queja. Sí, de ese hábito pasivo, ese hábito oculto que muchas veces no nos damos cuenta y nos produce rumiación, pensamientos catastróficos y estamos todo el tiempo con un run run en la cabeza con un pájaro loco. Vamos a ver cómo apagar el ruido mental, romper con la queja pasiva y dejar de estar crónicamente cansados. En general, el cansancio crónico no viene de tu agenda, no viene de todas las tareas que tenés en el día a día, sino viene por el exceso de pensamientos. Cuando caemos en la queja, nos ponemos en un lugar de víctima, en una actitud de la vida me pasa, no en una actitud de yo acciono ante la vida. En general, caemos en esta trampa, en la trampa del victimismo, que es el universo conspira en mi contra, me la agarro con mi jefe, con mi ex, con el tránsito, con el clima. Eso es cuando estamos en un lugar de víctimas. Este viaje tiene 3 paradas. Vamos a arrancar por la primera, que es la trampa del lenguaje. Cuando estamos en una actitud víctima, entramos en justificarnos. Tenemos una reunión, llegamos tarde a la reunión y decimos, es que el tráfico estaba complicado, es que me agarró la lluvia, es que no me sonó el despertador. Entonces caemos en ese síndrome del es que, en lugar de hacernos cargo y decir la posta, decir cuál es nuestra verdadera verdad. Llegué tarde porque me dio pereza llegar, llegué tarde porque me distraje, llegué tarde porque salí tarde de mi casa. Esa generalmente es la verdadera verdad, pero en general buscamos justificarnos y por eso caemos en este síndrome del es que. La mente construye la historia perfecta para proteger al ego, entonces generalmente queremos quedar bien, pero al hacerlo lo que hacemos es quitarnos el poder, porque en definitiva de cualquier situación que nos pasa siempre vamos a tener a alguien o algo alrededor para echarle la culpa. En general, ¿cómo es el laberinto este del ego? Pasa algún error, alguna situación, la mente protege al ego y se inventa la historia perfecta para justificar la inacción, para justificar lo que en realidad no hice para llegar en horario. Y eso nos produce un estancamiento. Cuando nos ponemos en un rol de víctima, hay un beneficio oculto que es que siempre tenés la razón. Nunca es tu culpa porque siempre es la culpa de alguien que está alrededor y no nos hacemos cargo. Es un lugar cómodo hasta un punto, pero pagas un precio alto por vivir en la queja, porque terminas siendo un espectador de tu propio sufrimiento. Si vos no sos responsable del problema, tampoco tenés la llave para la solución. La parada 2 es el peligro de masticar la rabia. En general, ¿qué hacemos? Cuando tenemos un problema, por ejemplo, en lo laboral, le echamos la culpa al jefe y vemos al jefe como el que origina el problema, por lo cual la culpa de todo lo que me pasa es de mi jefe. Pero ¿qué hacemos por lo general? No vamos a hablar con nuestro jefe de ese problema que entendemos que el propio jefe generó, sino vamos a juntarnos en la oficina con los compañeros en la cocina y nos ponemos a hablar del jefe. ¿Qué hizo esto? Que hizo aquello, etcétera, y ahí es donde caemos en la queja. La queja es un desahogo con la persona equivocada. ¿Qué provoca eso? Esta queja constante, contaminamos el ambiente, te llenas de mala sangre y encima el problema sigue exactamente igual. Vamos a hacer un parate acá y hablar un poquito la diferencia entre una queja destructiva versus un reclamo constructivo o consciente. En general, cuando estamos en la queja destructiva, ¿con quién hablamos? Con un tercero que no puede resolver el problema. ¿En qué nos enfocamos? En juicios personales. Decimos cosas como un jefe siempre hace lo mismo, no puede ser, y empezamos con la perorata, digamos, ¿no? ¿Qué energía usa el que se queja de manera destructiva? Como un nene herido o una nena herida que protesta de manera pasiva, porque protesta hablando mal de la otra persona en lugar de ir a hablar directamente con esa persona. ¿Y cuál es el resultado cuando estamos en la queja destructiva? Contaminación y estancamiento. En cambio, fíjate que cuando aprendemos a hacer un reclamo constructivo, ¿con quién se habla? De frente con la persona que sentimos que falló. ¿En qué se enfoca quien está desde el lado del reclamo constructivo? En hechos, objetivos y promesas rotas. Cuando estamos desde el lado del reclamo constructivo, ¿qué energía usamos? Es un adulto buscando reparación activa. ¿Y cuál es el resultado cuando estamos en un reclamo constructivo? Diseñamos una acción futura y una resolución. En ese caso, el foco está en resolver el asunto. ¿Cómo sería un reclamo productivo? Che, mirá, habíamos acordado que me ibas a mandar este papel el martes, hoy es jueves y no lo recibí. Esto me complica. ¿Cómo podemos hacer para que la próxima vez se cumpla? Fíjate cómo cambia, cómo hablamos en ese caso cuando estamos haciendo un reclamo consciente y productivo. Hay un acuerdo previo
Entonces hablamos sobre la promesa sin atacar a la otra persona. Hablo sobre lo que la otra persona me prometió y hablamos del hecho objetivo, que es irrefutable, libre de juicios emocionales. O sea, no le ponemos toda la carga emotiva a eso porque estamos hablando de un hecho puntual. Vos me dijiste que me ibas a mandar este papel el día martes, hoy es jueves y no lo recibí, entonces, y hago una pregunta, por ejemplo en este caso, para hacer un nuevo acuerdo. ¿Cómo podemos hacer para que la próxima se cumpla? El impacto, en este caso cuando hacemos un reclamo productivo, se explica la consecuencia real. Tipo, esto me complica en X cosa. Entonces hablamos directamente de cuál es la consecuencia real que nos provoca que esa otra persona no haya cumplido con el pacto que teníamos. Hay un diseño del futuro también, porque pedimos una acción concreta, no es un mensaje vacío, sino que pedimos una acción concreta. Y la parada 3 tiene que ver con el truco del lenguaje. En general, cuando nos ponemos en modo víctima, decimos, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué si soy una buena persona? ¿Por qué mi jefe no cumplió conmigo? Y empezamos ahí a rumiar con eso. El por qué, por lo general, te ata al pasado y te llena de frustración. En cambio, el qué o el para qué te trae al presente y además te devuelve el poder y te permite crear acciones a futuro. En lugar de decir por qué me pasó esto a mí, entonces vamos a decir para qué me pasó esto a mí. ¿Qué puedo aprender de esto? Fíjate que es un truco del lenguaje que está bueno porque nos saca del modo víctima y nos pone en un lugar de protagonista. En cómo puedo hacer distinto la próxima vez o qué puedo aprender de esta situación. Otra pregunta que nos podemos hacer, cambiando el por qué me pasa esto a mí, para ponernos en un modo protagonista, es ¿qué voy a hacer yo con esto que está pasando ahora? Vamos a imaginar otra situación. Por ejemplo, llegas tarde a la oficina, te agarró una tormenta en el camino. Una persona que asume una actitud protagonista de su vida no le echa la culpa al clima por llegar tarde a la reunión. Busca acciones concretas para modificar esa situación y resolverla, como por ejemplo tomar la reunión por videollamada. Y mira cómo funciona el sistema operativo de una persona que es protagonista o responsable de su vida y deja de lado esa queja pasiva que nos genera cansancio y agotamiento. El sistema operativo de la persona protagonista, el pilar 1 es la conciencia. Deja de usar el es que para proteger al ego y empieza a asumir la parte de responsabilidad del error o de lo que está pasando. El pilar 2 de una persona que tiene un sistema operativo de protagonista es la conducta. Se deja de quejar con el compañero en la cocina y masticar rabia hablando y hablando sobre el jefe y empieza a diseñar reclamos productivos con quien rompió la promesa. Y el pilar 3 es el lenguaje. Quien está en un sistema operativo y una mentalidad protagonista deja de preguntarse por qué para empezar a preguntarse ¿qué hago yo con esto hoy? ¿O para qué me está pasando esto hoy? Y vamos para ir terminando con el reto de las 72 horas. ¿Cómo hacemos para alivianar toda esa rumiación y esa queja constante que tenemos en la cabeza y pasar del es que a un modo más protagonista? Primero, convertite en detective. Durante los próximos 3 días, rastrea tus propias palabras. Fíjate qué te estás diciendo. La segunda idea es que frenes en seco. Cada vez que tu mensaje empieza a ser una frase con un es que o estés hablando en tercera persona de alguien, ahí plantate, mirate, escuchate para poder cambiar las palabras que estás usando. La tercera idea es que reemplaces esa excusa que te pones inmediatamente con la pregunta de ¿qué voy a hacer yo con esto? O ¿cómo puedo modificar esto hoy? De esa manera vas a ver cómo se silencia tu cabeza de manera mágica con apagar toda esa rumiación y esos pensamientos rumiantes que no nos dejan dormir. Acordate que el agotamiento que generalmente sentimos no es un agotamiento físico, sino es un agotamiento mental. La invitación que te hago hoy es que cuides tu paz, que simplifiques tu vida, que dejes de pelearte con la realidad y puedas apagar el ruido mental hoy con estas ideas que te compartí. Si querés te dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Cuál es el es que más usás para justificarte? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos la próxima.